¿Qué es el cuerpo? El cuerpo para mí es como mi vehículo, mi posibilidad de moverme acá en este plano. ¿Y qué mueve ese vehículo? Mi alma, mi espíritu, mi yo interior. ¿Qué es alma? Alma. Estoy como un poco confundida porque me han dicho que no puede ser un espíritu con muchas almas, pero para Pero mí, te sientes que es alma. pero para mí alma es como eso que tiene la certeza, que te dice como que esto es, vas bien, eh, apuntate esto, como que es eso que me permite como tener como certeza Okay. ¿Certeza en qué? en que estoy como viviendo es esto, como una experiencia, como... Yo sé que no es fácil hablar de estas cosas, ¿cierto? Pero con el camino que uno ya o que yo ya traigo, siento que es como una vida más en este plano y que yo soy un montón de cosas. ¿Qué te duele? Que me duele. Empecemos solo por una cosa, Sí, ¿listo? a mí que me duele la injusticia, me duele como las mujeres que de alguna manera no tienen mucha conciencia y no saben que la pueden llegar a tener y que sufren y yo sufro por ellas. Antes que nada, este es un espacio muy bonito para simplemente eso, conversar. Y por favor, no nos crean nada de lo que vamos a decir acá. Por favor, verifíquenlo. Y de pronto van a haber muchas cosas donde voy a querer dejarte unas tareas para que también la invitación es a que tú lo verifiques. Ok, Entonces, simplemente es hablar y vamos a ver a dónde nos lleva esto. perfecto. ¿Por qué te duele la injusticia si sabes que no hay justicia? Sí, o sea, incluso hoy estaba hablando de eso con mi maestra, porque es como una dualidad, ¿cierto? Como que desde mi certeza yo sé que es engancharme en algo que no, pero cuando le doy poder a mi mente y a mis emociones físicas, me engancho allá y vuelvo y caigo. Entonces yo le decía a ella, oye, es que lo difícil es mantenerse como alejada de esto, no engancharme como para que no me duela. Por ejemplo, ahí con eso que me dices, yo siento algo y es, ¿por qué nos tenemos que alejar de la mente? Porque tiene muchas cosas, pero yo voy disparando y tú en algún momento me dices como, esto está tal. Pero, ¿por qué tengo que alejarme de eso que me genera duda? ¿Por qué tengo que alejarme de eso que me duele? ¿Por qué tengo que alejarme de eso que me parece que no debe ser? ¿Me sigues? ¿Por qué si es mío? ¿Por qué si hace parte de mí? Dime un pensamiento que te duela rápido. Un pensamiento que me duela, el hambre. El hambre en la tierra. Exacto. Listo. ¿A quién le duele? A ti. ¿Qué quiere decir eso? Que ese pensamiento que es tuyo, por favor no me crean, ese pensamiento que es tuyo, que te genera un dolor por una injusticia, que te genera una incomodidad, ¿en quién está? ¿Sí o no? Total. ¿Y cuál es el momento más importante en tu vida en este instante? Este. ¿Dónde está esa injusticia? Sí. En mi mente. Entonces, ¿por qué trato de evitar ese sufrimiento? ¿Por qué trato de decir,
es que no debería haber hambruna, porque me permito, no está mal cuestionarme, pero si me genera incomodidad, porque trato de rechazarlo y al contrario decir, vení, ¿qué es lo que en mí me genera injusticia? ¿Qué es lo que en mi familia me genera injusticia? ¿Qué es lo que en mi mamá, mi papá, mi abuela o abuelos me genera injusticia? ¿Por qué me parece tan bonito hacer esa pregunta? Porque y yo me cuestiono y me empiezo a tirar muchas burbujas, pero es lo que te duele a ti de los otros, es lo que te duele a ti de los tuyos. De los míos, sí, total. Y tiene mucho que ver. ¿Dónde hay injusticia en ti? Donde hay injusticia en mí, En los tuyos. en los míos, sí. ¿Dónde? Dime un ejemplo. Mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos paternos. Y cuando no entiendo muchas cosas de mi mamá. Por ejemplo. Por ejemplo, mis abuelos fueron desplazados hace mucho tiempo. Y desde ahí aguantaron hambre, yo no sé cuánto tiempo. Entonces mi mamá fue una niña con hambre y demuestra el amor, Hermoso. y demuestra el amor con comida. Con Le da comida comida a todo el mundo, lo atiende bien a todo y el ella mundo. quiere el plato lleno, rebosado. Para ella sinónimo de salud es gordo, ¿cierto? Entonces a veces no soy injusta, no, a veces no soy injusta con ella porque no, yo digo, pero no, ma, o sea, no tienes que hacer eso, tal cosa, los niños gordos no son saludables, ¿cierto? Entonces ahí soy injusta. ¿Y qué sientes en este instante por reconocer eso? No, súper mal. Soy como, sí, es esto, y pero vuelvo y me engancho, vuelvo y caigo. Entonces yo siento que con ella avanzo 3 pasos y retrocedo 8. Pero espérame. ¿Qué sientes en este instante, en este instante en tu corazón al sentirte injusta con tu mamá? Mal, me siento súper mal. ¿Qué sientes? Me siento insatisfecha, me siento incoherente, me siento inconsciente. Esa inconsciencia, esa incoherencia, eso que está en ti, te genera paz. No paz, pero al menos sé que debo seguir en el proceso. O sea, que yo al menos estoy reconociendo que no lo estoy haciendo bien y que puedo volver a hacerlo mejor. Me encanta, porque me doy cuenta que soy inconsciente en mi En mi conciencia. conciencia. Es decir, que la inconsciencia hace parte de la conciencia. Estamos hablando de ideas. Es decir, que tu dolor de injusticia es tuyo, Sí. hace parte de ti. Y el sentimiento ¿no? que te distorsiona o que te incomoda es tuyo. ¿Por qué tratar de rechazarlo? Porque, voy a decirlo, desde chiquito nos dijeron, húyele al sufrimiento. Total. Sí. Así nos criaron. Pues vamos a la mamá. Ah, es que bueno. Ya sabemos que una parte es que sientes que hay injusticia hacia la mamá, Sí. ¿cierto? ¿Qué es lo que más amas de tu mamá, Como esa inocencia de ella? de ella. ¿Y dónde ves esa inocencia en ti? A veces en situaciones. Cuando estoy en situaciones con otras personas, otras mujeres, me siento así como de inocente y amorosa como ella. Ah, mira, igual amoroso. Ujú. ¿Cómo es un niño? Exacto. Un niño disfruta y yo siento que a nosotros se nos olvidó disfrutar la vida. Porque tenemos muchos, creo que es Borja Vilaseca el que lo dice, tenemos muchos placebos emocionales. Entonces tenemos Netflix, tenemos cirugías estéticas, tenemos Instagram, Facebook, Instagram. la nueva.
rápidamente, sintiéndolo desde tu corazón, ¿qué le dirías a la mamá ya? Ay, mi mamá, que me perdone, que no lo he hecho bien. Ay, es que usted le da mucho. El pensamiento del perdón, desde mi punto de vista, no es al otro, es a mí. Es también. Si yo siento perdón, siento que ha sentido Claro. ¿qué tal si no se lo dices a la mamá, sino que te lo dices a ti y te digo, Eli, te perdono? Mira cómo respiré. No suelta. ¿Qué fue lo otro que le dijiste? Perdóname ahí. Que no lo estoy haciendo bien. Que me- ¿Quién definió qué es bueno y qué es malo? La cultura, la crianza, las creencias que nos impusieron El ser humano. el ser humano. Nosotros mismos. Por ende, es subjetivo. Todo lo creado por el humano es subjetivo. Sí. Y yo creo que eso es lo que más nos hace sufrir. Sufrimos por nosotros mismos lo que pensamos y lo que sentimos. Y lo que dentro. Y como siempre es como ese miedo a sentir. Uno es, uy, no, qué miedo. Pero es porque uno ya sabe lo que viene. Que duele. Que duele mucho. Es decir, le huyo a mi dolor. Y entre más le huya a mi dolor, menos me voy a acercar a él. Menos me integro con mi dolor. Estoy viendo en ti todas las palabras que me llegan, menos sano. Menos me libero. ¿Cómo me libero de mi dolor? Abrazándolo. Y eso es lo que no nos enseñan. Pero bueno, todavía podemos aprender siempre. Siempre, en esta vida o en las que nos De las que queden. nos queden. Es que ya no puedo. Madres. Papá, ¿cuál es el primer sentimiento que se viene cuando te digo papá? Como el amor más grande. ¿Y por qué la mamá no es el amor más grande? Pues siempre me he cuestionado eso. Y siempre es. No estoy queriendo decir que uno tenga que ser más grande que el otro, Sí, no, que no. los dos tengan igual de magnitud de amor. Exacto. No sé, es como. Siempre entre ellos dos ha habido como una rivalidad, pero más por parte de mi mamá, ¿cierto? Porque yo siempre le he expresado más amor a mi papá. O sea que la mamá siente celos de ti. Total, todo el tiempo. Y tú lo debes saber porque tienes información de constelaciones familiares y es cuál ha sido tu rol. Papá de tu papá. ¿Cómo? Mamá de mi mamá, O sea, esposa de tu de mi papá. papá. ¿Y qué queremos decir acerca de eso? Pues para algo han servido las constelaciones. Puedes decir quién, puedes decir. Ah, sí, claro. Estuve en constelaciones familiares con Laura Ballesteros. de Ballesteros de Alma Enorme. Ahora te amo. Sí. Sí, entendí muchas cosas. Igual estoy en el proceso, ¿cierto? Estoy en el proceso. Entendí muchos de mis lealtades, de mis roles los roles que estaba ocupando, lo que no estaba viendo de mi círculo familiar o como de sistema. Lo que pasa con mi mamá, ¿cierto? Y resulta pues que todo el tiempo
trataron de hacer ver, ¿cierto? Una parte de tu papá que te trataron de hacer ver. Sí, porque mi mamá siempre ha estado enojada con mi papá. Toda su vida, desde que se casaron prácticamente, incluso ahorita. Y me habla mal de él. Un segundo que tengo que hacer un... Es que tu mamá hablaba mal del papá. Porque, pues, como yo crecí, es que él es mal esposo. Okay. Es, es Okay. cierto. ¿Y hoy están juntos? Sí, Ah, es muy charro. Entonces, toda la vida fue ese discurso, ¿cierto? Sin embargo, yo siempre me he ido más hacia ser más compasiva con él, más empática con él y soy más fuerte con ella, ¿cierto? claro. Entonces, eso ha creado como esa rivalidad y con él, pues, eh, yo siempre era como, pero para mí no está tan mal, es más, para mí se ganó el cielo por estar al lado de ella. Y en constelaciones familiares entendí que pues hice un trabajo con él, con mi papá, donde prácticamente me decían, es que él tiene todo para entregarte y tú estás así, tú estás totalmente cerrada y él te está abriendo las manos desde hace mucho rato diciéndote que si tú en medio de tu bondad logras ver lo bueno de él, en medio de tanta cosa oscura, todo está bien. ¿Cierto? Entonces, en ese proceso fue como muy liberador el hecho de entender que yo sí tenía como esa certeza con él y que de ahí en adelante lo seguí viendo fue como mi papá. Y le dije a mi mamá, te voy a pedir el favor que jamás me vuelvas a hablar más de mi papá, porque él es tu esposo. Y como mi papá, para mí es buen papá. Entonces, no ha sido fácil poner ese límite, y más con ella pues. Pero de ahí en adelante siento que algo con él cambió, al igual que pues con ella, por todo el trabajo que también he hecho con ella, pero con mi papá ha sido mucho mejor, ¿cierto? Porque siempre yo decía, pero ¿por qué él es el ogro si a mí no me parece? ¿Cierto? Entonces, De hecho, perdón, pero ahí también hay una injusticia. Mucha. O sea, de justicia. Sí. O sea, el universo te lo muestra por todas partes. Por todos lados. Sí. La maestría de la injusticia. Ok. ¿Qué te duele de tu cuerpo? ¿Qué me duele de mi cuerpo? Tanto abuso que le hice, pues a lo que lo sometí. Muchos abusos, alimenticios, emocionales, físicos, muchos, eso me duele. Me duele porque, ay, digo, qué bobada, no era necesario. O sea, sientes que maltrataste tu cuerpo. Mucho, demasiado. O sea, a los extremos. ¿Y tu cuerpo qué te decía? No, pues, todo el tiempo. ¿Cuándo te diste cuenta que lo estabas maltratando? Cuando empiezo como en todo este proceso de conciencia, ¿cierto? De conciencia, de entender que solo tengo este cuerpo, que yo lo elegí. Entonces yo dije, pues, si yo lo elegí, ¿cierto? Y todo lo que está pasando por acá también. ¿Qué más querés? ¿Cierto? Y ahí fue donde yo dije, no, ya. Paro acá, paro con todo, paro con las dietas, paro con las fajas, paro con las inyecciones, paro con todo. Y que se caiga lo que se tenga que caer, como en el libro Indomable, que arda. Así. Ahí dije, que pare. Y empecé a entender cómo mi cuerpo me hablaba. En ese tiempo, cómo era una mujer totalmente enferma toda hora.
tengo que hacer otra pausa. Ujú. De acuerdo con lo que me has dicho, estoy repitiendo, es maltratabas y abusabas de tu cuerpo y te considerabas una mujer enferma. Muy enferma. Muy bien. ¿Y no te parece muy bonito que hoy puedas decir eso? No, obvio, porque ya reconozco como que estaba en mí. Toda la solución las tenía yo. Nadie más. Y si aquí tengo el cuerpo y aquí tengo la injusticia, ¿dónde está la solución de esta injusticia? Sí, así de fácil es. Yo siento es, nosotros somos espiritual, mental, emocional, físico, y hay gente que le pone a eso meta universo y un montón de cosas. Pero a veces nuestra emoción nos juega, no solamente del pensamiento, sino nuestra emoción, la que nos pone a jugar y a patinar. Muchas veces uno escucha a la gente decir, ay, es que la mente es tu ego. Pero la mente es una parte, las emociones son otra. Y si yo estoy en una emoción de ira y de rabia y de... igual me estoy dejando manejar por esta emoción, Claro. ¿cierto? Se me olvidó lo que digo, pero el caso es... Porque está la injusticia en mi cuerpo. Esta injusticia o este cuerpo es una parte de este universo. Es como la depresión, la ansiedad, la enfermedad de no sé qué, son una parte de lo que es todo nuestro universo. Y le damos toda la fuerza solo a esa partecita. ¿No has sentido que le das mucha fuerza a ese dolor? Que le das mucho poder a ese dolor y que ese poder te domina y te hace sufrir. Claro. Porque me siento ahí a conversar con él todo el tiempo. A que te Y absorba. a vivir con él prácticamente. Pero que te absorba. Ah, sí, claro. Porque Hija. se está riendo. Qué maldad. Hablemos de la hija. Bueno, El proceso de la hija. Solo es una hija. sí, solo una hija. El proceso de la hija es de quién. Pero ¿cómo así el proceso? El proceso que ella está. Sí, sí, claro. Como mamá, yo sé que tú te. Sí. Y me culpo también por muchas cosas. Ay, qué lindo. ¿Puedo entrar ahí? Sí, claro. Porque te culpas. Por lo que te decía ahorita, que siento que yo le transmití todo eso. Que yo o sea, aparte de lo que le heredé, y lo que ya viene de mamá, abuela, bisabuela, yo le transmití un montón de cosas. Porque fue un embarazo muy traumático, imagínate 16 años, embarazada en el colegio de monjas, sola porque no había pareja, no había vínculo amoroso. Entonces fue un embarazo bien complicado, porque era yo en medio de mi papá y mi mamá, ¿cierto? Entonces, el proceso de embarazo, ya te imaginarás, y cuando ella nace, pues se puso peor la cosa. Pausa. Paréntesis. ¿A qué edad se embarazó tu mamá? A los 20, creo que a los 20 algo, Y la abuela de tu mamá. también 20 algo así, las ya más grandecitas. Entonces cuando ella nace se pone peor la cosa porque fui desplazada. Primero había un rechazo, porque el choque de realidad, pues te imaginas, yo con ese bebé, este cuerpo totalmente... Rechazo hacia la bebé. Sí,
y el cuerpo totalmente desfigurado, otro cuerpo totalmente al que yo tenía, y mi mamá empieza a hacerse cargo de ella y se va a un lado, ¿cierto? Entonces, cuando Mano empieza a crecer, yo era más desplazada y mi mamá era más de mamá de ella. de ella, ¿cierto? Entonces, espacios, un montón de cosas que ya no tenía, porque ya se habían perdido, porque pues empieza a trabajar, mamá soltera, te gradúas con una bebé de 4 meses y con tu bebé pues de 4 meses ya trabajando, incluso siendo menor de edad, con permiso y todo, porque pues hay que producir, porque hay un bebecito y quién lo va a mantener, ¿cierto? Entonces como que yo antes creía que había forzado un montón de etapas en mi vida, ahora entiendo que no, que era lo que yo tenía que vivir y me sentía como en una carrera contra la vida, ¿cierto? Siendo mamá, trabajando, haciendo mi adulta y siendo mamá y papá, pero en medio de todo no era sino como la hermana mayor de mi hija, ¿cierto? Entonces eso hace que se generen más culpas en mí en cuanto a crianza, en cuanto a educación, pero es por una mamá ausente, todo el tiempo trabajando y luego trabajando y estudiando. A eso iba, sientes culpa porque no estabas con ella. Sentía. Ya he hecho un trabajo con ella, he hecho un trabajo de, como te digo, de sanación, de hablar mucho, de perdón, de que hice lo que pude con lo que tenía, de entender que yo hice lo que podía, ¿cierto? Con las herramientas que tenía, con los recursos que tenía, y ha sido muy sanador para ella y para mí, porque las dos hemos estado en este proceso muy de la mano, muy junticas, pero vuelvo y te repito, siento que se transmitió mucho de eso, mucho de ese dolor en el cuerpo. ¿Qué le dirías a una recién mamá? Una recién mamá, que se ame tanto y que se cuide tanto, que lo necesita mucho, que ese bebé ya tiene todo listo, pero que se ocupe también de ella. Y me imagino que sentiste soledad. Mucha, 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 mucha. Pues un embarazo, pues imagínate, hace 28 años, pues quedar embarazada en el colegio, pues primero escóndase, tápese con el buzo para que no la vean, y luego cuando se sale la barriga, ¿qué pasó? ¿Usted cuántos meses tiene? ¿Usted se tiene que ir del colegio? ¿Cierto? Usted es mal ejemplo para las otras niñas, en la familia, con mis hermanas, mi hermana que pues era más pequeñita, entonces era como obvio, usted como solito en su cascaroncito, y ya de rabia, de un montón de cosas, porque no las entendía nada, no entendía nada, nada. Y por eso yo siento que empecé en todo mi proceso, porque yo dije, o sea, si yo no voy a vivir de esto que estoy estudiando, haciendo, por lo menos que me sirva para sanar y para ser mamá de mi hijo. Y otra pregunta, a esa mamá que se siente sola, ¿qué le dices? Que no está sola, que ella no está sola, que ella se tiene a ella y que seguro lo que le viene es pesado, pues ser mamá es un cuento muy retador, que cambia la vida, pero que es de lo más lindo. ¿Puedo meter ahí algo? Sí, Que me claro. acaba de llegar y si te sientes sola, vive la soledad. Claro, Es decir, me siento sola porque en mi maternidad estoy yo y aquí está esta criaturita y no hay nadie que me entiende lo que estoy sintiendo. Inclusive yo he conocido mamás que dicen rechazo mi maternidad, rechazo mi barriga, porque lo que estoy sintiendo es una cosa fuera de este un mundo rebote, que nadie entiende. nadie entiende. Permítete acompañar e integrar esa soledad. Permítete escribir qué se siente en soledad. Exacto, pero que nos han enseñado que los hijos se tienen en un hogar funcional. Ideal.
donde hay papá y donde hay mamá, donde hay una edad establecida para ser mamá y para ser papá, donde se dice que tiene que haber tanta economía en Ok. tanto valor para poder criar un hijo. Entonces, como todo fue al revés, imagínate, o sea, yo me sentía que estaba yendo en contra de todo lo que me habían entregado. Entonces era aún sentirse más solo y más como la oveja negra, ¿cierto? Y de hecho, eso que me dices es muy parecido a lo que sintió mi mamá, porque también fue súper chiquita que me tuvo a mí y pues detrás de ese proceso hay un montón de heridas Ajá, que uno trae. exacto. Si el proceso de tu hija es de tu hija y lo que tú sientes es tuyo, ¿por qué te duele lo que le pasa a tu hija? Es porque finalmente hay un lazo donde yo sé que no puedo interferir en su plan o en su aprendizaje porque me tengo el mío, ¿cierto? Y, o sea, tronco el de ella, porque no le permito, por decirlo así, porque los papás somos muy dados a, ay, no, que no le duela a ella, que me duela a mí, ¿cierto? Ahora ya no tanto porque yo lo he entendido, pero sin embargo me sigue doliendo es porque a veces simplemente como es el proceso de ella no quiere. Y yo digo, y sufro con eso porque digo, pero ¿por qué si sería como tan fácil? Es como si ella, tú sientes que ella no le da importancia al proceso. Sí, no, sí, porque es que ella se enfoca es en los demás, todo afuera, O sea, está pendientes en lo que dicen los demás. los demás y lo que hacen los demás y lo que quieren, entonces no sé si eso vaya a ser contraproducente para sus redes. Ahí llegamos a hacer. Sí. Yo lo que quiero igual es tu sentir, ¿cierto? Esta charla o conversada es para que lo que hablemos acá de alguna forma pueda ser funcional o que sea información que pueda ser valiosa para alguien que escucha esto. No, yo Y feliz. segurísimo, estoy muy seguro que va a haber una mujer allá al otro lado y va a decir, puta, yo también sentí eso. Sí, Entonces, hoy, ¿cuántos años tienes? ¿Se puede cumplo decir? 45, sí, cumplo 45. Sí, Ya has hecho constelaciones, Reiki, ya hay coaching información, energético, sí. coaching energético, ya hay información, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería la mejor recomendación que le dirías a una mujer que hoy no acepta su cuerpo, que hoy no se ve reflejada en su cuerpo y que sufre por lo que alguien dice acerca de ella? Pues que es hasta que ella quiera. Hasta que ella quiera va a sufrir, hasta que ella quiera se va a demorar, se va a abusar, se va a maltratar. Y que es tan simple como decir, ya, voy a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa si hoy no me pongo la faja, si el mundo se muere, o sea, se cae. Voy a ver qué pasa si este mes no hago bien. Que empiece. Porque cuando uno empieza, cuando yo empecé a decir, hasta acá, va a ver qué pasa. Yo empecé a ver reacciones de mi cuerpo. Reacciones en no sentirme tan enferma, en ir viendo, así parezca charro, porque yo, pues, ¿cómo te vas a ver bonita sin faja? O ¿cómo te vas a ver bonita con esas estrías? Que eso no pasa de hoy a mañana. Ay, usted mañana amanece, ay, pues soy de linda. No, obvio, es un proceso, pero a su ritmo. Dese la oportunidad de que sea a su ritmo, de que sea en su tiempo y de que sea solo suyo.
que silencia a los opinadores. Eso me lo enseñó mi hermana, que también es psicóloga y tiene una marca que se llama Neuroamor, trabaja con los niños. Entonces, ya me dijo, apaga los opinadores, los que opinamos tanto. Trata de apagarlos y solo concéntrate en tu opinión. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, a apagar mis opinadores y mis externos que siempre eran porque son los de mi casa precisamente, no estás de gorda, no te estás viendo, eso no te queda bonito, ahí, ¿sí me entiendes? Y es toda una familia. Entonces, enfrentarse a eso sobre todo es más duro, porque es llegar uno a decir, pero usted ¿por qué se puso eso? Porque a mí me gusta. Y usted ya se vio, y uno por dentro como, pero Diosito, ¿cierto? Entonces todos los días son retos y son cosas porque tenemos todas estas redes, todos estos prototipos, todo lo que nos han dicho que es, y vos vuelves y vas solita en tu caminito con tu pies. O sea, yo empecé, muchachas, y o las que me estén viendo, o las que quieran tomar esto, o las que les llegue, ensáyenlo, o sea, empiece a ver qué le pasa. Y en su sabiduría interna, algo empieza a hablar, algo empieza a manifestarse, y yo me liberé de muchas condiciones, de muchas situaciones muy tristes que cargaba, y yo dije, ay, ¿por qué no empecé antes? Pero bueno, era hasta el tiempo, y que empiece como a que lo que ella piense, pero desde su intuición, no desde tanto lo mental, le dé el poder. Porque vos sabes que uno siempre tiene una vocecita por allá que le dice, hágale, arranca. Yo siento que hay dos voces. Así. Está el ego hermoso, que también es hermoso, sí. y está la voz del universo. Está la voz universal, la conciencia. Entonces, ¿a cuál de las dos me permito escuchar en amor? Porque a las dos las puedo escuchar en amor. El ego, desde mi punto de vista, es el mayor maestro que tenemos. Pero la conciencia me dice verdades absolutas. Cuando uno está solo y de repente dice, esa es la conciencia universal que te habla. Exacto. Va a ser un último ejercicio. Descruce esas manitos, cierre los ojos, respire profundo, olvida el mundo a tu alrededor, olvida dónde estás. Y quiero que imagines tu alma. Respira muy profundo. Imagina un brillo intenso y dorado, imagina tu alma rodeada de ese brillo intenso y dorado. Siente lo que estás sintiendo, respira, agradece. Cuando quieras vuelves acá. Gracias. ¿Qué sentiste? Hay una paz. Como que solté, yo no sé, como maletas. Esas grandes. Ay, sí. A veces es bonito eso, ¿cierto? Sí. Darse esa pausita para soltar y para respirar. Porque uno siempre dice a la gente, respire, lento, profundo, completo. Pero ustedes es muy linda, la verdad. ¿Te gustó? Mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Como te dije, no soy mucho de esto, o sea, esto debe ser como un reto. Me voy a tomar una cerveza ahorita. Vamos a tomar una aguardiente. No, una cerveza. Pero sí, como que me lo valoro, me lo aplaudo, porque para mí esto era el terror. O sea, estar acá pues como con estas cámaras y esta cosa, yo decía, no. Y fui capaz.
pues estoy muy contenta, la verdad, porque estoy sudando, pero estoy sudando, pero estoy contenta y bueno, pues que esto sirva como para que muchas otras se den la oportunidad como yo. Y te agradezco mucho que estés en este momento haciendo esto porque yo dije, "Ay, yo me apunto, yo me apunto, yo quiero hablar". Bueno, Bien, muchas gracias. ay, a ti, de verdad. Esto Con sí todo el amor. para muchas aperturas, porque esto es apertura, es abrirse como a enfrentarse al miedo, enfrentarse al que dirán, porque muchas, ay, presta que le pasen por allá hablando de lo que no tiene que hablar y abrirse a pesar de que empiece un montón de procesos, puede seguirlo haciendo y es lo mejor, pienso yo. A ti.